Hola, hola. ¿Cómo están todos? Una disculpa, no puedo prender mi cámara. Bueno, cuando la prendo se ve así oscuro, se ve, creo que es un fallo interno a la medida de que lo pueda arreglar. La prendo para que me puedan ver. Pero bueno, un gusto me da saludarlos. Estamos ya a 2 minutos de arrancar. Le voy a pedir por favor al doctor Luis Alberto, si ya se encuentra, que levante la mano para ascenderlo como panelista. ¿Cómo está, doctor Jorge Montalvo? Un gusto me da saludarlo. Igualmente, Tony, ¿cómo estás tú? ¿Todo Espero que bien? estés bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien, un poquito batallando con los cambios de clima, por eso tengo la voz un poco ronca, pero todo perfecto. Ay, qué bueno, pues hay que cuidarse mucho, ¿no? Es decir, es importante. ¿Está Sí. cerrada las cámaras? ¿Tienes cerradas las cámaras? Fíjate que, bueno, la tengo prendida, pero se ve oscuro, Ah, en mi caso. Ahorita voy a ver qué está pasando. Lo está arreglando, pero ya se me estaba haciendo tarde y dije, bueno, vamos arrancando así el programa y ahorita veo qué pasa. sí, la mía está cerrada. Ah, ya la abriste, ya, perdón. No, no, adelante, no te No, preocupes. no, 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 pues está bien. Pues digo que hay que cuidarse mucho. Ahorita realmente los cambios de temperatura está muy loco el clima, ¿no? Aquí Sí, y más parece. acá en Monterrey, se pone muy intenso. Sí, no. Y allá que amanecen a 10 grados y sube a 30 a mediodía y luego vuelve, llueve, etcétera, está cañón, ¿no? Es decir, Tal bueno, cual, así estamos, tal cual, y ya me había afectado un poco, pero bueno, aquí estamos esperando el ingreso de Luis Alberto Mata Martínez, quien será nuestro doctor de la noche de hoy. Les voy presentando, ya que son las 8 en punto, les voy presentando al doctor Luis Alberto Mata Martínez. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, R4 de Ginecología Obstetricia, y actualmente se desenvuelve en el Centro Médico del Noroeste, en Ciudad Obregón, Sonora. Él es el personaje, el gran doctor que estará con nosotros, dándonos un gran tema, estados hipertensivos en el embarazo. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo lo ves, Jorge Montalvo? muy bien, ¿no? Interesante. De hecho, si recuerdas, va a ser un poco complemento de lo que escuchamos la semana pasada, cuando estuvimos hablando de tratamiento de la preeclampsia. Creo que va a ser complementario porque nos va a llevar nuevamente a ubicarnos cuáles son las condiciones que se vive con los trastornos hipertensivos del embarazo. Todo un mundo, la patología tal vez causal de muerte más importante en países desarrollados por ejemplo, en el norte del país es una causa, tal vez la primera causa de morbimortalidad severa e inclusive de muerte materna, aunado a la hemorragia y en muchos casos mayor que la de la propia hemorragia. Entonces, es un tema importante. Oye, Tony, también nada más nos va a acompañar también la doctora Rosalía Hernández, por si Ah, después perfecto. Ya hemos coincidido con ella, ¿verdad? ya hemos coincidido con ella, es una experta en ginecología de medicina obstétrica crítica. Entonces, pues es algo que ella maneja todos los días. No, Entonces, perfecto. Vamos a estar de manteles largos. vamos a estar Claro con, que sí, ahorita que me levante la mano en cuanto llegue, le voy a mandar el invite al doctor, para que se pueda al doctor conectar. Luis Alberto para que podamos ir empezando, ¿no? Me Sí, parece. solo que creo que le tengo que mandar aparte, estoy averiguando cómo, porque creo que en el link no le da acceso. Ah, ya entró, me acaban de decir que ya entró. Denme un Perfecto. segundo. Aquí está Luis Alberto Mata Martínez. Perfecto, Luis Alberto Mata Martínez, ya estás con nosotros. Puedes activar tu micrófono, tu cámara, por favor, para poder verte y explicarte cómo va a estar la dinámica. Esperar aquí un par de segunditos. Aquí está. Luis Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Doctor Luis Alberto, su micrófono, si lo quiere abrir para que eco. Gracias. Ya, se volvió a hacer. Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Ah, doctor. ok. Gracias. ¿Puede compartir Ok. su pantalla, doctor Luis Alberto? Sí, claro, Perfecto, mira, claro que sí. en lo que la comparte te Vamos a explico ver. cómo está la Ok. dinámica. Ajá.
Tendrás 30 minutos para Ok, exponer tu tema. Al terminar, ok, el doctor Jorge Montalvo y nuestra gran invitada, sí, Rosalía. Sí, sí, así se llama, ajá, ¿verdad, doctor? Sí, la Ok, doctora Natalia Hernández, sí. Rosalía Hernández, te complementarán tu charla, ¿ok? Pero tienes 30 minutos, ojo con eso. Hay que ok, respetar. Después Jorge Montalvo y Rosalía complementarán tu charla, te cuestionarán, darán tips adicionales, lo que ellos crean necesario decir, y posteriormente terminaremos con el mejor público que existe, que son todos los residentes que te están viendo ahorita a través de Zoom y a través de ujú, Facebook, para que te pregunten también. ¿Estamos? ok. Perfecto, pues sin más Sí, preámbulo, está bien. empezamos. No, no se ve tu pantalla, doctor. No se ve mi No, pantalla no se- porque, a ver, le voy a dejar otra vez ya la compartir. ves. Ahí estás tú, ahora A nada más ver, compartir tu pantalla. ah, Te vemos a ti a ver, compartir en lo y verdecito. pantalla. Ahí está. Ya la Ajá, has abierto. Solo ponle en tu ahí presentación. sí se O sea, ve. estamos viendo Ok, el Zoom. ahí tengo. Ahorita me salgo para que no generar. Ahí está. ¿Y Este, ahí ven mi presentación? ahí Sí, está tu ahora sí. presentación. Nada más ábrela, por favor. Eh, Abre la presentación A ver, en modo sí de presentación. ajá, Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias. Estamos ok. listos. Perfecto. Ujú. Pues ahora sí que el auditorio es tuyo, doctor Mata, cuando tú quieras. O- Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Mata Martínez, soy residente de ginecología obstetricia de cuarto año. Actualmente, pues, mi sede es Ciudad de Obregón, Sonora. Ahí es en donde estoy cursando mi residencia. Y en estos momentos me encuentro en Sonora, en Nogales, pues rotando por acá por la cirugía programada. Y pues ahora me tocó charlar con ustedes un tema, pues, que es de suma importancia, que de hecho yo acabo de terminar mi servicio social y es una de las patologías más frecuentes que yo miraba en la obstetricia en ese momento. Entonces, de aquí la importancia de empezar a hablar sobre este tema. Y pues, bueno, comenzamos. ¿Por qué la importancia? Bueno, la preeclampsia es una de las patologías obstétricas que alrededor del 2 al 8% a nivel mundial de las pacientes obstétricas, pues padecen de esta patología. En Latinoamérica y el Caribe, pues solamente el 26% de las muertes maternas pues se asocia a pues estados hipertensivos del embarazo. ¿Sí? Y pues en Estados Unidos, alrededor de 1987 al 2004, se encontró un aumento de esta patología en alrededor de un 25%. Y pues esto, por la comorbilidades que más adelante vamos a ver en la plática, que se asocian con la aparición de pues un estado hipertensivo. ¿Sí? Y pues bueno, para poder hablar sobre preeclampsia tendremos que tomar en cuenta la definición como tal y sobre los niveles y las cifras tensionales. En este caso, estamos hablando de una cifra tensional por arriba de 140-90, las cuales van a estar separadas, van a ser dos tomas, y aquí entramos en alguna controversia porque en algún momento cuando empezaba a estudiar la preeclampsia, la Asociación Americana de Ginecología Obstetricia hablaba que tenía que estar separada sobre 6 horas y después bajó a 4 horas. Y actualmente se vio que el esperar este tiempo para dormir pacientes, pues se deterioraban en este tiempo. Entonces ahora tenemos la opción de que si estas pacientes tienen 90 o tienen arriba de 160 sobre 110 separadas de 15 minutos, nosotros ya podemos empezar a dar un manejo sobre diagnósticos de preeclampsia o preeclampsia con datos de severidad. Aparte de las cifras tensionales, pues también nosotros podemos tomar en cuenta la proteinuria, que la proteinuria antes era sí o sí como un dato diagnóstico. Hoy en día sabemos que no es necesario tener proteinuria para poder diagnóstico en este caso, de preeclampsia. Y hablamos sobre el gol estándar, que sería la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, pues por arriba de 300 miligramos o de 3 gramos. ¿Sí? Y la otra dice sobre la tira reactiva, pues bueno, la tira reactiva ACOC
la menciona como en caso dado de que no tengas ningún otro estudio, como las proteínas en orina 24 horas o el ratio de proteína creatinina, pues podría ser un auxiliar en diagnóstico y habla sobre que sean 2 o más cruces. Cochrane hace unos estudios y ECOG también, en donde dice que obviamente si tú tienes una cruz en tu tira reactiva, tienes la posibilidad de que tengas más de 300 miligramos de proteínas y aumenta la posibilidad con tener 2 o tener 3 cruces. Pero entonces en este estudio comparativo hacen y se dan cuenta que arriba del 50% de las pacientes que le hicieron tirar activa eran de 2 cruces para arriba las que tenían 300 miligramos de proteínas. Entonces, pues sí, por eso los tomamos en cuenta a partir de 2 en adelante para no tener tantos falsos positivos. Y bueno, en esta diapositiva, este cuadro es sobre todos los estados hipertensivos que pueden existir durante la gestación y las dividimos así de fácil. La primera dice una hipertensión crónica, en donde esta se va a presentar antes de las 20 semanas, ¿sí? Una hipertensión gestacional que sería después de las 20 semanas, en donde no va a existir proteína ni tampoco va a existir alguna presencia de daño a órgano blanco. Y luego sigue la preeclampsia, en esto también pues va a ser después de las 20 semanas, en donde podemos existir o no proteinuria. Y lo que sí debería de haber también, pues es un daño a órgano blanco, que ahorita vamos a ver cuáles son los parámetros bioquímicos en los que nosotros podemos tomar en cuenta para hacer diagnóstico de preeclampsia. Luego viene otro apartado ahí que dice preeclampsia sobreañadida a la hipertensión crónica. Bueno, aquí es importante porque es cómo vamos a poder discernir o diferenciar si nuestra paciente que tiene una hipertensión arterial crónica está iniciando a desarrollar una preeclampsia sobreagregada. Entonces, ahí la literatura nos marca sobre que es lo importante sobre el control prenatal y de saber nosotros nuestras medidas basales de nuestra paciente y sobre todo saber si no, pues es diabética, si era hipertensa antes, si tiene algún problema renal y en base a eso nosotros la podemos clasificar. No dice ningún parámetro ni nada, pero sí te especifica que en caso de que, por ejemplo, es una paciente que tiene hipertensión crónica, ¿en qué momento vamos a ver que tiene hipertensión? Bueno, pues cuando sus niveles de cifras tensionales aumenten o si tiene algún daño renal, entonces tiene algún grado de proteínas, de proteinuria, que nosotros la tomamos la basal y empieza a aumentar, en ese momento estamos hablando sobre preeclampsia sobreañadida. Y el otro padecimiento es eclampsia. Bueno, pues aquí es absolutamente en la aparición de crisis convulsivas tónico-clónicas, ¿sí? Y por último, el síndrome de Hell. Bueno, el síndrome de Hell, hay 3 criterios bioquímicos en los que nosotros nos podemos para tomar en cuenta para hacer el diagnóstico, que en este caso es, obviamente hay una alteración a nivel hepático en donde las enzimas hepáticas, en este caso las transaminases, van a estar elevadas. Y te mencionan que pueden estar arriba, 2 veces arriba de lo normal, pero en el caso de que nosotros no tengamos alguna basal, podremos tomar en cuenta que pueden ser arriba de 70, las plaquetas abajo de 100,000 y la DHL 2 veces por arriba de lo normal o arriba de 600. Con eso podemos hacer el diagnóstico de un síndrome de Hell. Y bueno, dice, las mujeres con hipertensión gestacional se les diagnostica preeclampsia si presenta algunos de los siguientes datos. Y miren, estos siguientes datos en ningún momento mencionan proteinuria, solamente son alteraciones bioquímicas, daño órgano blanco como la trombocitopenia, ¿sí? El deterioro de la función hepática, el dolor en hipocondrio y que también se irradia de hipogastrio, ¿sí? La insuficiencia renal, que debería de ser la que tiene por arriba de 1.1, el edema pulmonar y la cefalea clásica que tenemos en estos estados hipertensivos, que será holocraniana, y que no responde a analgésicos, en este caso paracetamol, que es persistente. Y la siguiente es lo que hablábamos hace un momento sobre los diagnósticos que hacían 6 horas, 30 minutos, que actualmente son 15 minutos, ¿sí? Y que tenemos sobre 160, arriba de 160, 110, pues estamos hablando sobre unas cifras tensionales con datos de severidad, ¿sí? La hiperreflexia, pues sería otro dato de severidad, la cefalea intensa, que no se dé a paracetamol, las alteraciones visuales, de epigastralgia y hepatalgia, que ahí tendría que ver con la
la inflamación de la cápsula de Gleason y por eso causa dolor en esa zona. La oliguria menor de 500 en 24 horas con datos de insuficiencia renal que hablábamos arriba de 1.2, en este caso, y urea arriba de 40. Edema pulmonar, la elevación de las transaminasas. De estos datos de hemólisis, en este caso sería la de HL por arriba de 600, la trombocitopenia y las alteraciones en la prueba de la coagulación. Y bueno, los factores de riesgo. ¿Qué pacientes deberíamos de tomar en cuenta que ellas podrían tener o desarrollar en algún momento de la gestación, pues algún estado hipertensivo? Y bueno, son las nulíparas, las gestaciones multifetales, que hayan tenido una preeclampsia previa, ¿sí? Que tengan alguna comorbilidad como hipertensión, diabetes, en este caso lupus, un síndrome antifosfolípido, obesidad, ¿sí? Edad materna arriba de 35 años y enfermedades del riñón, ¿sí? O que el embarazo sea por terapia de reproducción asistida. Y bueno, hasta el 50% de las pacientes que tienen hipertensión gestacional eventualmente desarrollarán preeclampsia. Entonces, por eso lo importante de que aunque tú tengas una paciente con diagnóstico de hipertensión gestacional, pues que la sigas observando y que le sigas dando seguimiento, ¿sí? Y bueno, en el caso de la eclampsia, aquí dice que algunos pacientes podrán tener o no síntomas premonitorios de eclampsia, que en este caso sería del 78 al 83%, y habrá otro 20% alrededor que no los tendrá. Entonces, ¿cuáles son esos signos premonitorios de irritación cerebral? Que en la literatura que yo hablaba, así los manejan los médicos de terapia intensiva, los que estamos fuera del área de la obstetricia, que nosotros en obstetricia los conocemos, mejor conocidos como, pues, fotofobia o escotomas o fosfenos, visión borrosa, estado mental alterado e hiperreflexia. Que la hiperreflexia entra ya también como un dato de severidad. ¿Sí? Y pues aquí hablamos lo del otro, del 20-38% de los pacientes que desarrollan eclampsia no van a tener datos premonitorios. Y bueno, la fisiopatología. Bueno, en la fisiopatología aquí es interesante porque hay diferentes teorías, pero en donde he estado más aceptado o la que más se acerca a la realidad, pues sería que hay una alteración en la placentación, en la inserción placentaria, en donde la microvasculatura a ese nivel, que serían las arterias espirales, están, normalmente lo que pasa es que deberían de tener un aumento en su lumen, en su calibre, para poder estar con los requerimientos necesarios que van a tener, pues, útero, placenta y feto. Pues en este caso, esa vasodilatación o ese aumento del calibre de las arterias espirales no ocurre, provocando que en ese sitio exista pues una reducción o un compromiso de la irrigación sanguínea, trayendo como consecuencia pues que exista una hipoxia crónica del trofoblasto, trayendo como consecuencia una necrosis, apoptosis y provocando aumento de endotelinas, ¿sí? Y provocando una respuesta inflamatoria exagerada, teniendo como consecuencia, pues, la hipertensión materna, la elevación de cifras tensionales. Y bueno, ya vimos los diferentes tipos de estados hipertensivos que existen en el embarazo, cómo podemos diferenciar uno con otro, y lo importante aquí es también qué va a pasar con los diferentes sistemas maternos y fetales que nos van a ocasionar. Entonces hablaremos en particular en cada uno de ellos. Y bueno, a nivel vasculares ya sabemos que va a existir una elevación de las cifras tensionales, ya que existe un vasoespasmo intenso. Y ahorita vamos a ver el porqué de este vasoespasmo. Desde luego sabemos que hay un daño a nivel endotelial que produce una fuga de líquido del tercer espacio y que también tenemos en algunos artículos que revisé, mencionaba que en algunas embarazadas habían encontrado que
Desde luego existe un desequilibrio entre vasodilatadores y vasoconstrictores, por lo tanto predominan los vasoconstrictores, por eso hay una vasoconstricción generalizada. En este caso sería el tromboxano A2 y en el óxido nítrico y la prostaciclina y las endotelinas que hablábamos hace un momento. Entonces, el tromboxano 2 es el que predomina, por eso ahorita importante vamos a hablar algo sobre el tromboxano A2. Y bueno, como sabemos que tenemos un daño a nivel endotelial, debemos de tener o estar nosotros al pendiente un detalle sobre los líquidos que nosotros le administramos a nuestra paciente, ya que si nosotros tenemos una fluidoterapia muy vigorosa, podemos elevar la presión pulmonar y existe un mayor riesgo de provocar un edema pulmonar y pues que nuestra paciente se deteriore aún más. A nivel hematológico, bueno, pues tenemos, ya sabemos, una disminución en las plaquetas, ¿sí? Ya que en esa respuesta exagerada que nosotros exigimos de la madre, existe una activación del factor de crecimiento plaquetario. Por eso hay un aumento de las plaquetas, se agregan y se consumen y por lo tanto como consecuencia trae un descenso en los niveles séricos, ¿sí? También como existe una hemólisis a nivel de los glóbulos rojos, por eso tenemos una elevación de la DHE. Entonces aquí es importante porque ya sabemos de dónde salen todos nuestros parámetros bioquímicos para poder hacer el diagnóstico de esta patología. Sabemos también que como hay daño a nivel hepático, se elevan las transaminasas, pero aquí nosotros nada más en la literatura como tal vemos, bueno, se eleva AST, ALT, pero si queremos ser un poco más específicos y poder diferenciar el daño, porque las transaminasas también en algún punto, algún daño cardíaco también se puede elevar, entonces nosotros como obstetras tenemos que saber o nos da una guía sobre la TGO y la TGP, que la TGO se libera más rápidamente que la TGP y que eso podríamos nosotros diferenciar en un hecho de que sí se trata de una preeclampsia y no de algún otro tipo de patología que pueda dañar el parénquima o que pueda haber algún otro dato de inflamación. Y bueno, en los cambios hepáticos, la DHL ya mirábamos que es un dato de hemólisis, que por eso está elevada. También vamos a tener elevación de las bilirrubinas. En este caso sería expensas de la indirecta porque es una hemólisis, no es un problema de la conjugación. Y los tiempos alargados. A nivel renal, pues también vamos a tener cambios, sobre todo porque como hay un aumento de la permeabilidad de la tasa glomerular de los túbulos renales, pues por eso existe una fuga de proteínas de gran peso molecular en orina, en este caso pues albúmina, globulinas, hemoglobina, ¿sí? Y como ya sabemos que existen los vasoconstrictores que están en descoralización, pues existe ese vasoespasmo interrenal provocando la oligoría. Esa tasa de filtrado glomerular pues disminuye. Y el calcio, pues el calcio urinario disminuye porque hay un aumento en la reabsorción tubular. ¿Sí? El ácido úrico pasa lo mismo, hay un aumento de la reabsorción, por eso hay una disminución de la excreción y hay un aumento en la producción por la hemólisis que nosotros estábamos hablando anteriormente. Y bueno, las anteriores que hablábamos eran las consecuencias maternas, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué consecuencias fetales va a tener en aquellas pacientes pues, que tienen un estado hipertensivo. Bueno, el flujo sanguíneo ya mirábamos que va a estar comprometido, porque esas arterias espirales no están llevando la sangre suficiente para tener una adecuada irrigación, ¿sí? Entonces, por eso es un fracaso. Por lo tanto, vamos a tener compromiso en el crecimiento, el desarrollo adecuado de nuestro feto. Y pues, como consecuencias que vamos a tener, una restricción del crecimiento intrauterino, vamos a tener oligohidramnios, desprendimiento placentario, un estado fetal pues no seguro durante un trabajo de parto, porque las reservas fetales en ese momento van a estar comprometidas, y como consecuencia de todo esto, pues existe un mayor riesgo de tener un parto prematuro espontáneo en todas esas pacientes que tienen un estado hipertensivo. Y la prevención, bueno, podemos reducir el riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos durante el embarazo, claro,
Se vio en algún metaanálisis que hace Cochrane, en donde dice que aquellas mujeres que tienen una dieta baja en calcio, le podías dar calcio y pues disminuía este, la probabilidad de aparición de un estado hipertensivo. Entonces, el otro que decíamos ahorita, hay un desequilibrio entre la prostacyclina y el tromboxano A2, que están involucrados en la patogénesis de la preeclampsia, y aquí es donde entra la aspirina. Bueno, aspirina, hay artículos en donde habla sobre la prevención de la aparición de preeclampsia, y son muy específicos en las semanas que se deben de dar y hasta cuándo se debe de dar. Pero entonces, ¿pero por qué actúa? ¿Por qué se da? Bueno, pues es que tiene que ver, inhibe el tromboxano A2 en dosis bajas, por lo tanto esa vasoconstricción generalizada que tenemos, pues va a disminuir y por lo tanto, como consecuencia, disminución de las cifras tensionales. Y en este estudio, pues se vio una reducción que si empezaban después de las 16 o antes de las 16, y la reducción más significativa fue cuando se inició antes de las 16 semanas de gestación. ¿A qué dosis? Bueno, el estudio que estábamos viendo sobre aspirina son dosis de 150 miligramos. Hay algunos otros artículos que la manejan de 100, algunos otros de 75. El caso es que son dosis bajas de aspirina, y en este estudio que utilizaron de 150 miligramos al día, de la semana 16 hasta la 36, sí se vio un efecto reducido en la aparición de preeclampsia, ya que el 1.6 del grupo de aspirina tuvo de prevalencia de preeclampsia, y el que fue de placebo, pues obviamente tuvo una mayor aparición de la patología, que fue en un 4.3%. Y bueno, el tratamiento, ahorita en las siguientes diapositivas vienen los antihipertensivos que utilizamos, pero debemos de tomar en cuenta cuáles son las metas que nosotros debemos de tener terapéuticas de las hipertensionales. Si estamos hablando tenemos que dividir en esos pacientes que tengan comorbilidad, que tengan o que no tengan. Entonces, en este caso, los pacientes que no tengan alguna comorbilidad, podemos tener unas cifras tensionales abajo de 155, 105, y aquellas pacientes que sí existe una comorbilidad, pues tendremos que ser un poquito más estrictos en esas cifras tensionales, y serían abajo de 145, 95. Y bueno, estos son los siguientes antihipertensivos que utilizamos. El ideal y de elección pues sería el abetalol, pero pues en México, en los hospitales que a mí me ha tocado estar, pues es muy difícil que lo tengamos. Entonces, en la mayoría de ellos pues sí tenemos acceso fácil al hidralazina, nifedipino y al famotidildopa, ¿sí? Que estos serían las dosis en vía oral, que nosotros las utilizamos como mantenimiento, y luego tenemos otras dosis que serían como de urgencia, que serían en IV. Y desde luego en este cuadro viene otra vez la betalol, pero pues los que más utilizamos, aunque en el caso que yo me ha tocado en lo personal, sería hidralazina y nifedipino. Y pues la hidralazina la estaríamos utilizando en bolos de 5 miligramos IV, que lo estaríamos pasando cada 20 minutos por la vida media que tiene este medicamento. Y el nifedipino podríamos utilizar de 10 por vía oral, 10 miligramos, igual, se va a repetir cada 20 minutos. Y pues ya en base a cómo estará nuestra paciente y las comorbilidades que tenga, pues nosotros vamos a decir el tratamiento que le vamos a dar. O si esa paciente se va a desembarazar como tal en ese momento. Y bueno, otro medicamento que utilizamos en los estados hipertensivos, pues obviamente es el sulfato de magnesio. Utilizamos el sulfato de magnesio, bueno, cuando tenemos una eclampsia. En este caso utilizamos sulfato de magnesio con un esquema SUSPAN. En este caso, pues son 4 gramos en 250 mililitros de alguna solución cristaloide. Y aquí varía un poco, pues porque en algunas literaturas, en algunos artículos que yo que he revisado, pues en la mayoría del SUSPAN viene con 4, pero como está subestimado el esquema, podrías utilizar hasta 6 gramos de impregnación. 6 gramos de impregnación que puede variar, y que hablábamos también en el curso que yo llevé de Alson, que dice que lo puedes poner entre 15, 20 y 30 minutos. Entonces, y después pues le puedes pasar en bomba de infusión, porque este medicamento tiene que ser llevado así. Ahorita vamos a ver cuáles podrían ser las consecuencias de ponerlo en un hormogotero. Normalmente la indicamos en bomba de infusión
a 1 gramo por hora. Pero la literatura, desde luego otra vez, pues dice que puedes manejar desde 1 a 3 gramos por hora. ¿Sí? Y ya que este medicamento pues es algo que tenemos que tomar en cuenta y estar con vigilancia, porque podemos tener efectos de intoxicación. En este caso, pues pueden ser el primer reflejo que se pierde, o el primer signo que se da cuando empiezas a tener intoxicación por sulfato, pues sería la pérdida de los reflejos rotulianos, sería el patelar. Posterior a ello, pues empiezan a haber más efectos secundarios como la parálisis respiratoria hasta llegar al paro cardíaco. Ya que el sulfato de magnesio pues es un calcio antagonista, entonces de ahí de que tomamos en cuenta cuál sería el antídoto en caso de que nosotros tengamos una paciente que presente síntomas de intoxicación, que sería pues el gluconato de calcio. Y el gluconato de calcio también tiene sus pautas y cómo administrarlo, que en este caso sería 1 gramo de gluconato de calcio, en el cual lo vas a diluir en 10 cc y lo pasarías en 2 minutos. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero haya sido claro. Pueden tener dudas, preguntas. Con mucho gusto las voy a responder. Muchas gracias, doctor Luis Alberto Mata. Creo que sigo sin poder verme. Bueno, pero creo que sí me Sí, escuchó. ajá. Muchas gracias. Le doy voz al doctor Jorge Montalvo y enseguida pongo como panelista a nuestra mentora invitada también, a la cual le pido que levante la mano porque no la encuentro. Bueno, ahorita se hará presente la doctora Rosalía. Pues primero que nada, como siempre, felicitar al doctor Luis Alberto Mata por pues tener el coraje, el interés, la decisión de participar. Creo que esto hace diferencias entre los futuros grandes ginecólogos, los maestros. Acabamos de terminar en la Federación Mexicana un curso que se llamó la semana pasada de la A a la Z en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esto es parte de la formación importante y lo platicábamos el fin de semana y decíamos, tenemos que hacer que nuestros residentes comiencen a desarrollar esas habilidades, comiencen a desarrollar esas capacidades, dándoles herramientas suficientes para que comiencen a poder ser los profesores del futuro, los profesores del hoy y del mañana. Entonces, el hecho de lo que ha hecho hoy el doctor Luis Alberto creo que es muy valioso, el hecho de presentar. No sé, pareciera una plática así, ¿por qué no la dio muy coloquial, así muy tranquila? Pareciera algo muy sencillo, pero para poder llegar a establecer todos los criterios que él nos presentó en menos de media hora, realmente se requiere un conocimiento bastante amplio de la patología para poderla presentar digerida, para hacerla sencilla. Yo creo que esta es una de las patologías que necesitamos los ginecólogos actualmente manejar bien. Ya él nos mostraba las estadísticas de lo que pasa con los trastornos hipertensivos, como se llaman actualmente, del embarazo, y que representan una causa de lo que llamamos morbilidad materna extrema, es decir, son pacientes que pueden llegar al extremo de poderse morir y que a veces, gracias a Dios, con una serie de medidas como él nos presentó, no se mueren, es decir, lo que llaman near miss, es decir, esas pacientes que por algo se complicaron, a veces no nos dimos cuenta o no identificamos tempranamente el por qué se complicaron, pero también algo hicimos bien o las condiciones de esa paciente también ayudaron para que no se muriera. Desafortunadamente sigue siendo una causa de mortalidad muy importante y también de morbimortalidad fetal y neonatal. Entonces, es una patología que realmente es importante. Tenemos que, el médico tiene que, ya nos dirá algo más Rosalía, que es una experta en esto, tiene que comenzar a desarrollar habilidades en un momento dado que le permitan identificar primero de manera temprana a estas pacientes, clasificarlas en forma adecuada para poderles dar el tratamiento, si le doy un tratamiento, expectante de alguna forma, en un momento dado conservador, o si en un momento dado, como sabemos, la forma
de curar estas enfermedades en forma de alguna forma definitiva es la terminación del embarazo. Y entonces tenemos que tener los criterios suficientes para poder decir en qué momento voy a terminar esta gestación. Lo platicábamos la semana pasada. Él también nos habló de una serie de medidas terapéuticas, como dicen el labetalol, desafortunadamente no lo tenemos, pero sí tenemos que saber manejar muy bien la hidralazina, tenemos que saber manejar muy bien el nifedipino, tenemos que manejar muy bien el sulfato de magnesio, es muy importante. A veces tenemos la fortuna, como muchos de ustedes seguramente, y como yo también tengo la oportunidad de poder trabajar con un equipo de especialistas. Es decir, esta es una enfermedad que lo ideal sería que la manejáramos de forma, vamos, multidisciplinaria, pero a veces no tenemos esas. Oía yo que Luis Alberto me decía que había estado en su servicio social y a veces no tenemos todos los elementos y entonces el ginecólogo se tiene que convertir en internista, en hematólogo, en nefrólogo, en cardiólogo, etcétera. Inclusive neurólogo. A nosotros en nuestro entrenamiento nos hacían ver fondo de ojo, hacer exploraciones neurológicas completas para poder identificar factores de riesgo o predisposición de las pacientes para poder desarrollar una eclampsia. Entonces, creo que esto es bien importante y creo que él nos decía al final, por ejemplo, los cursos de ALSO, que nos permitan realmente comenzar a hacer tamizajes en estas pacientes e identificarlas tempranamente. Para darle ya entrada a Rosalía, como les digo, que él es la experta, yo sí creo que es regresar a algo que es muy importante y que a mí siempre lo insisto, es necesitamos hacer buenas historias clínicas. Acuérdense que de alguna forma la historia genética de esa paciente con todos los factores vamos, epigenéticos, es decir, que esa paciente ha vivido a lo largo de su vida, van a ser los factores que van a determinar si esa paciente tiene alteraciones. Él nos hablaba de las patologías o de las posibles fisiopatologías etiológicas de esta enfermedad y hablaba de los cambios circulatorios en el momento de la placentación. Pero ahora sabemos que hay otras muchas cosas. Es una entidad multifactorial donde factores genéticos y el antecedente de tener familiares genéticos afecta. El antecedente de tener una pareja, ahora sabemos que tener el antecedente de una pareja que ha cursado con la que se tuvo o ha tenido antecedentes de haber tenido una relación previa, la pareja que previa haya desarrollado en un momento dado eclampsia, es decir, una enfermedad hipertensiva, son factores. Entonces necesitamos hacer un buen estudio para identificar a estas pacientes y pues de alguna forma pues alertarlas de que requerían un seguimiento especial. Finalmente, dentro de todos los factores de riesgo, él nos habló de factores como son en un momento dado la hipertensión crónica, los trastornos hipertensivos en embarazos previos, las enfermedades renales crónicas, nos hablaba también de todos estos procesos autoinmunes, específicamente por ejemplo, el síndrome antifosfolípido, la diabetes, como factores de riesgo. Pero hay factores que se llaman moderados y quiero señalarlos porque son esas pacientes mayores de 35, entre 35 y 40 años, primigestas, que muchas de nuestras pacientes tienen sobrepeso y sobre todo pacientes que van a tener embarazos múltiples y en un momento dado van con antecedentes familiares. Y esto lo digo porque cada vez tenemos más pacientes que van buscando embarazos en edades tardías. Sabemos, él nos decía que del 2 al 8% de las pacientes van a desarrollar enfermedad, un trastorno hipertensivo. Ese 8% está más en las pacientes por arriba de los 35 años y esas pacientes cada vez las vemos más y pacientes que son sometidas a tratamientos de reproducción asistida. Van a ser pacientes, muchas de ellas, ojalá no fueran tantas, con embarazos múltiples, con a veces, como decíamos, llegan a una edad donde sus factores epigenéticos de una mala nutrición, etcétera, van a ser factores de riesgo. Y entonces son pacientes que tendremos que advertirles de manera temprana todas estas condiciones para poder darles un seguimiento adecuado y permitir que todo el entorno, el esposo, la familia, los mismos gentes con que trabajamos, los médicos de primer contacto, la medicina familiar, tenemos que capacitarlos. Y eso finalmente va a permitirnos reducir un poco todo esto. Entonces, muchas felicidades, doctor Mata, realmente muy interesante, muy completo. Y yo nada más quería entonces ahora darle entrada
a la doctora Rosalía Hernández para que nos platique. Ella es una experta en esto. Buenas noches, Rosalía. Gracias. Buenas noches. ¿Sí nos escuchamos? Sí. Sí. Bueno. Bueno, pues antes que nada, como dice el doctor Montalvo, muchas felicidades por el esfuerzo. La verdad es que se necesita seguir favoreciendo la capacitación y que ustedes animen a dar sus lecciones, sus pláticas, porque de verdad estos temas son muy enriquecedores. Hablar de preeclampsia verdaderamente es cuestión de seminarios. La verdad es que voy a tratar de puntualizar un poco porque hay muchas cosas de las cuales pudimos puntualizar, pero pues trataremos de ser breve, ¿no? Primero que nada, me gustaría hablar de diagnóstico, reclasificación y de tratamiento, que creo que son las cosas más importantes en el sentido de los trastornos hipertensivos en el embarazo. De lo que comentaban ya, creo que es importante delimitar que el tiempo de espera para el chequeo de las cifras tensionales es únicamente relevante cuando es un trastorno menor, que quiere decir hipertensión gestacional, hipertensión crónica y preeclampsia sin criterios de severidad, que es cuando pudiéramos esperar o no el lapso de 4 o 6 horas, ¿no? Paciente con crisis hipertensiva o preeclampsia con criterio de severidad, ni los 15 minutos esperamos a veces, ingresa la paciente y luego en los hospitales donde se cuentan, por no decir que en todos deberíamos de tenerlo, debería activarse el código MAT, el código ORO, ERI, como le llamen en su hospital, ¿no? Activarlo como una emergencia obstétrica, que es realmente lo que constituye una preeclampsia severa. Debemos conocer también en función de la edad gestacional, porque la preeclampsia no se limita a las 20 semanas. Debemos de recordar que hay casos especiales que no comentamos, como el embarazo gemelar y el embarazo ovular, donde se puede presentar antes de la semana 20, ¿no? Y también recordar, ciertamente, que las pacientes con hipertensión crónica no pueden presentar una preeclampsia sobreañadida, pero el comportamiento nunca es benigno. Y lo comento porque tiro por viaje en la mayoría de los hospitales. Esta hipertensión sí tiene preeclampsia sin criterios de severidad. Vamos a interrumpir la semana 38 y 39. Realmente no, porque generalmente la hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida siempre tenderá a cortarse de manera severa si lo dejas más en el embarazo. No digo que saquemos un bebé pretérmino, pero sí tenemos que prestarle vital atención a todo esto, ¿no? También me gustaría mencionar respecto a la eclampsia, porque también nos ha pasado, ¿no? Que no interrogamos bien a la paciente, nuestra paciente llega convulsionando y resulta que la paciente era epiléptica y estamos sacando un bebito de 34 a 35 semanas y nadie interrogó a los familiares que la paciente pues era epiléptica transgresora de sus medicamentos. De igual manera, antes de elaborar un diagnóstico de eclampsia, deberemos de pedir, obviamente, todos los laboratorios, descartar que no sea por hipoglucemia, que no sea por trastorno hidroelectrolítico, y por favor, a todas las pacientes que convulsionan, entre que son peras o son manzanas, sacar una tomografía axial computarizada. De verdad, les sorprendería la cantidad de lesiones a nivel parenquimatoso que podemos encontrar en ese hemorrágico, pres, lo que ustedes quieran, gusten y manden, y la verdad es que no le damos la importancia a estas pacientes porque no las clasificamos. Y por último, en cuanto a diagnóstico, si bien la guía de práctica clínica menciona que la falla renal en la embarazada se establece a partir de 1.1, debemos de recordar que nuestros pacientes, como ya bien mencionaste, son hiperfiltradoras glomerulares. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes revisan los laboratorios de las mayorías de sus pacientes, todas tienen creatininas de 0.3, 0.4, 0.6, alguna crónica embarazada de más de 40 años tendrán un poquito más, pero la mayoría es menos. Entonces, si llegamos a 1.1 de creatinina, ya la paciente ya tiene una falla renal establecida. Si ustedes revisan, hay una clasificación que se llama de Atkins, que establece no solamente con el nivel de la creatinina como parámetro fijo, sino con la creatinina basal, su elevación por 2, por 3, y la cantidad de uresis que tenga o deje de tener la paciente, podemos clasificarla como falla renal, aunque los asuados estén deliberadamente normales. Un problema que también se presenta con este tipo de pacientes es que supongamos que tengamos una preeclampsia severa, la desembarazamos, le damos tratamiento, la revisamos y la paciente sí se queda, ¿no? Sabe que tuvo un problema, pero gran parte de todo esto es que no terminamos de clasificar a nuestras pacientes. Nos quedamos con que fue preeclampsia severa, pero muy seguramente gran cantidad de estas pacientes tienen un componente inmunológico muy importante, llámese síndrome antifosfolípidos y lupus. ¿Y qué quiere decir? Que si no la clasificamos, uno, tenemos riesgo tromboembólico elevado, y dos, seguramente se va a repetir en la siguiente gestación, como tiende a pasar con las pacientes con preeclampsia, ¿no? Entonces, yo apelo porque eso sería una situación que deberíamos investigar con las pacientes. Ok, tiene crisis hipertensiva, pero ¿qué fue lo que pasó realmente con esta paciente? Y otra etiología que no se ha mencionado, pero que sí es importante porque está estrechamente asociada y más en esta época de pandemia, es el COVID.
El COVID, si ustedes se han fijado, la mayoría de pacientes que se hospitalizan y tienen una variedad grave de la enfermedad o que se continúa con el embarazo y después regresan, revisen ustedes a sus pacientes, van a encontrar sorpresas porque se asocia de manera bien importante todo esto del factor isquemia que ya mencionabas de la fisiopatología con la presencia de preeclampsia en las pacientes que tuvieron COVID en la gestación en segundo o tercer trimestre, ¿no? ¿Y qué otra cosa quería mencionar? Ah, sí, ya por último, la falla renal puede estar establecida bien por el problema de la patología en sí, pero también la podemos condicionar nosotros. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver el manejo que estemos haciendo de manera con los antihipertensivos. Yo siempre les comento que una hipertensión leve, vamos a decir 140-90, está bien si la llevas a normotensión, es lo que esperas, le puedes dar parto, no te la operas, lo que sea. Pero una preeclampsia severa jamás, aunque te diga el anestesiólogo que si no, no te la va a pasar, no la puedes normotensar. Si te llega una paciente con 220 sobre 110, no la vas a meter a quirófano con 140-90 porque tiene efectos deleterios en la paciente. El manejo de la crisis hipertensiva en la embarazada es muy similar a una crisis hipertensiva en un viejito, en un paciente que llegó a urgencias adultos. Nunca vas a buscar normotensarla. ¿Por qué? Porque tiene efectos deleterios en la función renal, puedes causar fracaso renal o puedes causar edema cerebral. Entonces, lo que ya tenías lo exacerbas, ¿no? Entonces, creo que son situaciones bien importantes a tomar en consideración en cuanto a la preeclampsia. De verdad es bien difícil porque es un tema muy extenso, pero sí son los puntos que me gustaría remarcar. No sé si tengan algún comentario, pregunta u observación. Muchas gracias, Rosalía Hernández. Muchas gracias, Rosalía. Hay un par de comentarios por parte, bueno, me aparece como usuario de Zoom. Dice, muchas felicidades al doctor, es un gran esfuerzo para actuar con firmeza. Mil gracias. Dice María de Lourdes Pérez López, ¿se diluye o se tiene que aforar en 100 mililitros los 4 gramos? ¿En qué solución? No sé quién guste contestar. Doctor Luis Alberto, él nos dio la información. Luis Alberto, ¿estás por ahí? Sí, claro. Sí, ahí en la diapositiva decía 100 cc de diluir, pero el esquema Sussman marca son 250 y que lo tendrías que administrar entre 15, 20 o 30 minutos, la impregnación. Y desde el de mantenimiento, hablábamos que era de 1 a 3 gramos, los cuales los puedes aforar en una solución cristaloide de 900 cc o en una solución también puede ser de 400. El caso es que pase de 1 gramo por hora en una bomba de infusión. Ok, perfecto. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Quería ver si arrancábamos con las conclusiones, empezando por la doctora Rosalía Hernández, después con Jorge Montalvo y terminamos con nuestro doctor invitado. Adelante, doctora Rosalía. Bueno, pues como ya mencionaba, ¿no? Dentro de las conclusiones creo que es bien importante identificar de manera oportuna el tratamiento precoz, facilitar la interrupción del embarazo de manera, como ya mencionábamos, oportuna, a evitar complicaciones, pero algo que no mencionamos y también es muy importante y les invito a revisar es el manejo de la paciente en el puerperio. Es sumamente importante, a veces nos maternalizamos y nos limitamos que la metildopa, nifedipino y la hidralazina, y se nos olvida que existe una gama muy importante de antihipertensivos, ¿no? Ya en el puerperio, yo les decía de broma alguna vez a los becarios, pues la metildopa en el puerperio no se la doy ni a mi perro, por amor de Dios. Ya en el puerperio, sin bebé, ustedes pueden utilizar la cantidad de antihipertensivos en las combinaciones que mejor convengan para evitar complicaciones en la paciente y una muerte materna, ¿no? Muchas gracias, doctora Rosalía. Vamos con el doctor Jorge Montalvo. Me da risa por lo del perro, ¿no? Pero tienes razón, Rosalía. Y qué bueno que tocó ese punto. Está yo, dos puntos que ya tocó y que quisiera yo insistir. Uno es la identificación temprana, y la identificación temprana es, necesitamos hacer historias clínicas buenas. Es decir, necesitamos que preguntarle al paciente de todo. Es decir, ella nos decía hace ratito de la paciente que llega con antecedentes de epilepsia, ¿no? Es decir, tenemos que establecer cuáles son los factores de riesgo, cómo le fue en el embarazo anterior, cuáles son las condiciones donde vive, cuáles son los factores que pudiesen en un momento dado ser elementos importantes para
poder de alguna forma iniciar un manejo o establecer criterios pronósticos. Lo de los antihipertensivos me reía, pero es que es bien importante. Yo no sé por qué de veras le siguen dando alfametil-dopa a las pacientes cuando sabemos actualmente que la verdad es que claro, ustedes ven los antihipertensivos, todos los antihipertensivos van a tener la monita con su cruz y que no se den. Pero la verdad es que las evidencias, todos los estudios que hay, y se han hecho ya bastantes, el riesgo para el producto a través de la lactancia híjole, es mínimo. Y en cambio el resultado para la madre puede ser gran diferencia. Acuérdense que tenemos las preeclampsias, incluso las enclampsias postparto, y muchas pacientes desafortunadamente dicen, bueno, ya te terminó el embarazo, dicen, se murió el perro, se acabó la rabia, y desafortunadamente en estos casos no es así. Hay pacientes que 24, 48 horas después del nacimiento se nos ponen bien malitas, nos pueden morir. Entonces, esto es muy importante, no le tengan miedo a los hipertensivos, usen el que esté mejor indicado de acuerdo al caso específico de sus pacientes y seguramente le van a dar muchas mejores posibilidades de tener un resultado adecuado. Y ya nada más para terminar, yo también, pues primero agradecerle a Rosalía como siempre su buena disposición, siempre nos da elementos para poder completar y pues ampliar todas estas pláticas. Al doctor Luis Alberto Mata, doctor Mata, te felicito. Ojalá muchos más sigan tu ejemplo y tengamos cada vez más médicos que nos estén platicando lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y sobre todo que comiencen a desarrollar a sus habilidades para ser profesores. Necesitamos buenos profesores, gentes comprometidas, gentes preparadas para que realmente el conocimiento se difunda. No hay mejor conocimiento que el que se comparte. Entonces, todos aprendemos más cuando compartimos conocimientos, aprendemos más cuando tenemos que preparar algo para presentar en cualquier foro, en el más sencillo, más humilde o en el más importante. Entonces, lo que hace el doctor Luis Alberto Mata es digno de encomio. Muchas felicidades, esperemos pronto. Nada más última pregunta, doctor. Veía yo que tú estudiaste aquí en Sinaloa. ¿Eres sinaloense tú? Así es, soy de Culiacán, Sinaloa, doctor. Ah, bueno, pues pronto, espero que pronto vengas para acá. Nosotros, yo estamos en Mazatlán, Ajá. pronto nos veremos. Me da mucho Ah, gusto ok. que el mexicano esté desarrollando actividades tan brillantes como estas, ¿eh? Muchas felicidades, un abrazo y pues muchas gracias. Invitar nuevamente, Tony, antes de que tú lo hagas también, a todos los que nos están escuchando, anímense, vengan a platicarnos qué están haciendo, cuáles son los temas que a ustedes les interesa. Todos los temas son valiosos, aunque pareciera, es que eso yo ya lo sabía, seguramente vamos a encontrar algo que no sabíamos y que nos va a permitir tener un conocimiento más completo de esas patologías que hacen la diferencia entre los buenos ginecólogos y los excelentes ginecólogos. Es decir, hay que innovar, tenemos que dar calidad y seguramente vamos a tener muchas más satisfacciones en todos aspectos. Entonces, nuevamente, doctor Mata, muchas felicidades, saludos. Tony, cuando tú digas. Sale, muchísimas gracias a los tres. Estuvo muy complementario esta presentación, muy enriquecedora. Muchas gracias. De verdad, yo creo que el que mayor ganó fue el público. Invitarlos a todos ustedes, como ya lo dijo Jorge Montalvo, a que se sumen a esta familia, a exponer. Aquí tenemos el lema de que al compartir, aprendemos todos juntos. ¿Y a poco no es así, Jorge Montalvo? No, totalmente. De verdad, el hecho del esfuerzo, por ejemplo, si ahorita le preguntamos al doctor Luis Alberto, nos va a decir que tuvo que revisar un montón de información y ahorita él es un experto en el manejo de trastornos. Correcto. Entonces, esto, como les digo, le permitió a ellos y a nosotros nos dio una cantidad de información, alguna que pudiéramos, a lo mejor ya sabíamos y se nos había olvidado, y otra que no sabíamos y que él hoy nos ha hecho favor de compartir y que seguramente nos va a permitir, pues, en alguna paciente en los próximos días ayudar, porque seguramente mañana pasado van a ver una paciente con un trastorno hipertensivo, seguramente, no, los que ven embarazadas no podrán dejarme mentir, mañana pasado van a tener una paciente que van a tener que aplicar todos esos conocimientos adquiridos. Es correcto, creo que me congelé un poco, pero pues muchas gracias. Ya antes de que se me empiece a ir un poquito más el internet, agradecerles a todos por su presencia, invitarlos a que manden el correíto a atención.mlc@gmail.com
ya sea para postularse o para adquirir alguno de los servicios de Medical Legal Center, aprovechando que ahorita en el momento de pandemia la plática está sin costo. Sin más que decir, nos despedimos, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos. Gracias, saludos, que tengan buena semana. Nos esperamos viendo. Muchas gracias también. Saludos. Felicidades otra vez. Saludos. No, gracias, doctora. Nos estaba viendo por Mazatlán. Dios mediante, gracias. Ah, ándale.